Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Continuamos entonces nuestra meditación sobre la Santísima Virgen María, fundamentada en los numerales del Catecismo. Iniciamos hoy con el 490, que nos habla sobre la Inmaculada Concepción. Es muy bello ir encontrando en las verdades de la Iglesia todo lo que nos habla Jesús en los volúmenes de Luis. Esto va fortaleciendo la fe de aquellos que siempre preguntan que si esto está aprobado por el Papa, y confirma más que es una explicitación, los volúmenes son una explicitación de esa verdad revelada plenamente en Jesucristo, que el Espíritu Santo nos va esclareciendo cada vez más a través de su Iglesia en cada momento de la historia. En este caso, a través de Luisa, escogida por él para entregarnos las verdades del reino de su voluntad. El numeral 490 nos explica muy bellamente la elección preferencial y no elección, la predestinación de María para ser la madre del Salvador. María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia, y realmente para poder dar, fíjense, para poder dar María el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Ese totalmente poseída por la gracia de Dios es el don de la voluntad de Dios en María. Porque ¿qué significa que María estaba totalmente poseída? Si la gracia de Dios, la gracia es la vida de Dios, la vida de Dios en nosotros. Al estar totalmente poseída, indica que no había parte de su ser que no estuviera poseído, donde no reinara Dios. Por eso en María todo tuvo su origen en el fiat divino. El numeral 2676 del Catecismo nos habla de ese llena de gracia. Dice, ahí está anotado en el Catecismo al lado, en los numerales rojos. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. La presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. María, en quien va a habitar el Señor en persona, la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Miren todos los atributos y prerrogativas de María, esa en quien va a habitar. Dios es en persona la hija de Sión. ¿Qué representaba Sión? La Jerusalén, la ciudad elegida, el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza para los judíos? El lugar sagrado donde estaba encerrado, guardado todo lo que era para ellos el tesoro espiritual. En el arca de la alianza encontramos la vara de Aarón, signo de liderazgo y de autoridad, las tablas de la ley y el maná. Si María es la nueva arca de la alianza, en María está aquel a quien se le dio toda autoridad, figura de la cual es Aarón. En María está concentrada toda la ley, la nueva ley, esa palabra del Padre, porque la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Que se plasmó en las piedras en el Sinaí, la palabra de Yahvé, ¿o no? Claro. Lo que Yahvé le dijo a Moisés quedó estampado en la piedra. Esas eran las tablas de la ley. Entonces, lo que ese Dios
vino a decirnos en carne humana, se llamó como Jesús. Esa nueva ley quedó concentrada en Jesús. Entonces, en María también estaba la nueva ley. Y el maná, ese alimento caído del cielo, que tenía todos los sabores y todos los gustos. El pan vivo bajado del cielo, también donde se guardó y donde se guarda en María. Por eso es llamada el arca de la alianza. También a María se le llama el lugar, miren qué bello esto, el lugar donde reside la gloria del Señor. Lugar donde reside la gloria del Señor. Toda la gloria de Dios está concentrada en María. ¿Por qué? Porque ni un acto de María, ni un respiro, ni un pálpito fue humano. Cada acto de María, por pequeño, por insignificante, le dio a Dios la correspondencia, la gloria, el amor divino. ¿Y cuál es? ¿De quién puede recibir Dios la máxima gloria? Sino de Él mismo. ¿Quién le puede dar a un Dios la máxima gloria? Otro Dios. Y como no hay sino un Dios, en la medida en que nosotros nos dejemos poseer por Él, le daremos a Él la máxima gloria. Nuestra persona será el lugar donde resida su gloria, como lo fue en María. Por eso María pudo darle la máxima gloria. Es como decir, Dios se glorificó a sí mismo en María. Se volcó en ella para desde ella darse su máxima gloria. Por eso es el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Es el lugar donde habitó Dios, llena de gracia. Se ha dado todo al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. En esto está clarísimo, ¿no? Lo que es el don de María, el don de la divina voluntad en María desde su inmaculada concepción. Este llena de gracia es una verdad que se fue descubriendo en la iglesia y se fue poseyendo gradualmente, porque María en los primeros tiempos del cristianismo era muy desconocida en su grandeza. Por eso el catecismo nos habla que a lo largo de los siglos es que la iglesia ha tomado conciencia de esto, de que María es llena de gracia. Por Dios había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por Pío IX. ¿Qué explica el dogma de la Inmaculada Concepción? Que María fue la primera redimida y fue redimida antes de que naciera el Redentor. Ahora para entender eso lo tenemos que entender desde el acto único y eterno de Dios. Nosotros vivimos en el tiempo, pero como Dios no vive en el tiempo sino es eterno, en Él solo hay un solo acto, y en ese único acto de Dios se da todo, en un solo acto. No lo vamos a entender porque nuestro ser está metido en el tiempo y para nosotros nada hay fijo, ni siquiera un instante, porque el segundo ya pasó. En cambio en Dios nada pasa, todo es. Entonces en ese acto único y eterno de Dios todo se dio en un solo acto: creación, redención, santificación, final del mundo, el que todo se concentre en Cristo. Todo ya en Dios es. Mi nacimiento, mi muerte, todo en Dios ya es. Entonces en ese acto único y eterno de Dios, cuando María va a ser concebida, Él anticipa todos los méritos de Cristo, de la redención de su Hijo, toda su sangre, sus penas, su muerte, su pasión, su resurrección, todo lo que mereció y ganó para nosotros, todo lo toma Dios y se lo aplica a María, en ese momento en que María es concebida. Y entonces todos esos méritos de Cristo son los que preservan a María de la mancha del pecado original y le dan a María la plenitud de las gracias. Todo se lo dan a María. Por eso ella desde ese instante de su concepción adquiere la plenitud de la santidad. Desde ese instante María es santa como el Padre es santo. Desde ese instante ella es uno como el Padre y el Hijo son uno. Ella es una en la
la Trinidad, desde ese instante de su concepción. ¿En razón de qué? De que fue elegida para ser madre de Dios. Es en razón de eso que vienen todas las prerrogativas de María. En el volumen 8, el 5 de abril de 1908, páginas 61 y 62, se nos dice: hija mía, este capítulo es bonito porque miren, para que vamos conociendo la humildad de María. Luisa dice que se encontraba fuera de ella misma en un jardín en el que veía a la reina mamá sentada sobre un altísimo trono. Vamos imaginándola. Yo ardía, dice Luisa, por el deseo de subir hasta arriba para besarle las manos, y mientras me esforzaba por subir, ella ha venido hacia mí y me ha dado un beso en el rostro. Es lo que hace la mamá cuando ve que el chiquito está bregando y no puede, ella baja. Esa es María. Yo al verla he visto en su interior como un globo de luz, y dentro de esa luz estaba la palabra fiat, y de esa palabra descendían muchísimos diferentes e interminables mares de virtud, de gracia, de grandeza, de gloria, de gozos, de bellezas, y todo lo que contiene nuestra reina. Entonces yo la miraba maravillada y ella me ha dicho: hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni para un respiro, ni para un paso, ni para ninguna otra acción, sino tomaba la fuerza de dentro de la voluntad de Dios. Ella era mi alimento y mi todo. Esto me producía una santidad, riquezas, glorias, honores, no humanos, sino divinos. Así el alma, por cuanto más esté unida y fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios, y por cuanto más amada, tanto más favorecida por Él, porque la vida de esta alma no es otra cosa que el producto de la voluntad de Dios. Podrá no amarla si es una sola cosa con Él. Y esta conclusión es importantísima para quien realmente queremos vivir ya como hijos de María. Así que no se debe mirar el mucho o lo poco que se hace, que a veces nos quejamos de que yo no hago nada, de que el fulanita o fulanito hace esto y esto y esto, o por el contrario, a veces pensar que porque se está haciendo mucho, se está agradando más a Dios. No, miren lo que se nos enseña: no se debe mirar el mucho o lo poco que se hace, sino más bien en si es querido por Dios, porque Dios mira más el pequeño hacer, si es según su voluntad, que el gran hacer, pero sin ella. Y ahí estuvo la grandeza de María, en que todo partió de ese fiat divino. Y en el volumen 16, el 8 de diciembre de 1923, se nos habla de precisamente cómo fue así que María fue la primera redimida, cómo así que en ella se anticiparon los méritos del Redentor. Y miren la sencillez con que Jesús nos lo enseña. Todo lo que yo, Verbo eterno, debía hacer en mi asumida humanidad, formaba un solo acto, con aquel acto único que contiene mi divinidad. Así que antes de que esta noble criatura fuera concebida, ya existía todo lo que debía hacer en la tierra el Verbo eterno. Y en el acto en que esta Virgen fue concebida, se cortejaron en torno a su concepción todos mis méritos, mis penas, mi sangre y todo lo que contenía la vida de un hombre Dios, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina, y en el mar inmenso de mis penas. En virtud de ellos quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño. De esto nos habla el Apocalipsis, ¿no? Es justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebida en ella. No quedaba más que a tiempo oportuno hacerlo conocer a las criaturas, pero en mi divinidad estaba como ya hecho. Por eso, la que más recibió los frutos de la redención, es más, tuvo el fruto completo, fue esta excelsa criatura, que siendo concebida en ella, amó, estimó y conservó
como cosa suya todo lo que el Hijo de Dios obró en la tierra. La única, fuera de María no hay nadie más que haya recibido esta gracia de ser redimida anticipadamente por los méritos previstos de Cristo. Por eso el Catecismo nos dice en el 492 que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, que esa santidad del todo singular le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Esto lo dice la carta a los Efesios. En Cristo Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Toda clase de bendición. Ahora María sí que recibió en plenitud todas las bendiciones espirituales en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Esto, de aquí se deriva todo lo demás de María, absolutamente todo, toda la fuerza que ella tuvo, porque el mérito de María no estuvo tanto en haber sido concebida inmaculada, sino en haber permanecido inmaculada. Porque esto nos ayuda a comprender que la inmaculadez de María no se reduce a haber sido preservada del pecado original. Dijéramos, la mayor fuerza de esta gracia está en que toda la plenitud de gracias se le fueron dados a ella. Todas las prerrogativas de Dios, todos los atributos de Dios se le dieron a María. Por eso María quedó unificada, cristificada desde su concepción. Porque si en Jesús Dios puso toda clase de bendiciones espirituales para nosotros y a María se le dieron todas en plenitud, todo Cristo se dio a María, ¿o no? Eso María era Jesús con Jesús. De ahí la inseparabilidad. María era otro Jesús en la tierra. Fue la primera identificada con su Hijo. Fue la primera perfecta como criatura, perfecta imagen y semejanza con Dios, tal y cual como Dios lo concibió desde la creación. En el volumen 11, en los volúmenes nuevos, capítulo 50, del 9 de mayo de 1913, y en los volúmenes 11 viejos, en la página 89, Luisa estaba pensando en el momento en que Jesús se despide de su madre para ir a sufrir la pasión, y ella se hace esta pregunta: ¿cómo es posible que Jesús haya podido separarse de su amadísima madre y ella de Jesús? Y mi bendito Jesús me dijo: hija mía, es cierto que no podía haber separación entre mi dulce madre y yo. La separación fue solo aparentemente. Ella y yo estábamos fundidos, o sea, ambos eran Jesús y tenían la misma voluntad, y era tal y tanta la fusión que yo me quedé con ella y ella se vino conmigo. Así que puede decirse que fue una especie de bilocación. Esto sucede también en las almas cuando están verdaderamente unidas a mí. Y si al orar hacen entrar en sus almas como vida la oración, sucede como una especie de fusión o de bilocación. Yo donde quiera que esté las llevo conmigo y al mismo tiempo me quedo con ellas. Esto nos explica por qué a lo largo de los libros de la Virgen se nos repite tanto como ella quiere darnos la herencia de la que ella estuvo enriquecida. Ella dice que quiere darnos eso que ella poseyó, que es todo esto, esa inseparabilidad con su Hijo. Tú no puedes comprender bien lo que fue mi amadísima madre para mí. Yo, al venir a la tierra, no podía estar sin mi cielo, y mi cielo fue mi mamá. Entre ella y yo pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento se le escapaba a mi madre que no lo tomara de mi mente. Y este tomar de mí es la palabra, la voluntad, el deseo, la acción, el paso, en fin, todo. Y formaba en este cielo el sol, las estrellas, la luna y todos los gozos posibles que me pueden dar las criaturas y que ella misma puede gozar. Oh, cómo me deleitaba en este cielo. Oh, qué reanimado y restablecido me sentía por todo. Hasta los besos que me daba mi madre encerraban el beso de toda la humanidad.
Estos son nuestros giros, ¿no? Irnos a todos estos momentos y estar con María haciendo todo esto. Me restituía en el beso de todas las criaturas. Sentía a mi dulce mamá en todas partes. La sentía en el respiro. Y si era afanoso, me consolaba. La sentía en mi corazón. Y si estaba amargado, me lo endulzaba. En el paso. Y si estaba cansado, me era decirte cómo la sentía en mi pasión. En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todas partes la sentía y hacía conmigo el oficio de verdadera madre mía. Ah, si las almas me correspondieran, si tomaran de mí todo, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. Tal vez esta debe ser la mejor meditación que pudiéramos hacer nosotros en una fiesta de la madre, ¿no? Ser madres de Jesús, porque cada hijo que Dios les entregó era para que se lo transformaran en Jesús, para que cuando llegara al Padre ese hijo, llegara otro Jesús. Entonces, en la medida en que se penetra esto, se va aprendiendo a amar a Jesús como María lo amó, y ese Jesús prolongado en toda la humanidad, para ser madre de todos, como lo es María, ¿no? Porque ella cuando besaba a Jesús, nos lo dijo Jesús mismo, besaba, ese beso llevaba el beso de toda la humanidad para ese Jesús. Y estemos seguros que cuando besaba a Jesús, ya estaba besando en Jesús a toda la humanidad, anhelando que esa imagen de su hijo se encontrara, llegara a su perfección en todos los hombres. Porque María vivió para nosotros, Dios la hizo para nosotros. Es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar. Hágase en mí según tu palabra. Es el fiat mihi secundum verbum tuum, 4:94. María respondió, este fiat mihi secundum verbum tuum lo pronuncia a ella por la obediencia de la fe. La fe, ya lo habíamos estudiado en los numerales anteriores, se define como esa obediencia a la verdad. Y el ángel le anuncia a María una verdad, y ella en obediencia a esa fe, ¿qué es la fe? Sino la certeza del amor de Dios. Ella sabiendo que eso que el ángel le anunciaba, de hecho contradecía un poco lo que ella se había propuesto, ella ni siquiera se olvida, y de esa certeza del amor de Dios le hace decir, cúmplase en mí lo que tú has dicho, hágase en mí lo que tú quieras, conforme tu palabra es tu voluntad, porque en Dios palabra y voluntad es lo mismo. Segura de que nada es imposible para Dios. Está segura de su amor, está segura de su omnipotencia, está segura de su bondad, está en la verdadera fe. Así, ella al dar su consentimiento a la palabra de Dios, llega a ser la madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, y aquí viene algo muy importante, para servir en su dependencia, o sea, dependiente de Jesús. Era la madre de Jesús, pero se consagró a Él para servirlo en su dependencia y con Él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Aquí hay elementos muy importantes, vamos a detenernos en ello. El primero, dando su consentimiento a la palabra de Dios, llegó a ser la madre de Jesús. Si María no da su fiat, no llega a ser la madre de Jesús. Y esto, veíamos en la clase pasada, cada circunstancia es para nosotros una anunciación. ¿Por qué? Que decíamos, la palabra de Dios no solo es la palabra escrita, porque es la palabra del verbo, del Padre, la única que resuena, que es su Hijo, y es eterna. O sea, está resonando instante tras instante, y resuena a través de la Sagrada Escritura, a través de las enseñanzas de la Iglesia, a través de las circunstancias. Cada circunstancia de mi vida, Dios me está anunciando en esa circunstancia su voluntad, lo que quiere de mí en ese momento. Es una anunciación. Si yo le digo fiat, si tú lo quieres, yo lo quiero, si esta es tu voluntad, yo la amo, ese fiat
hágase tu voluntad. Ya el de nosotros sería fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces, ¿qué se da en mí? ¿Qué brota en mí? Una vida divina. Inmediatamente esa palabra se encarna en mi vida y yo doy origen a un Jesús. Empiezo a ser madre de Jesús. ¿Quién forma a ese Jesús en mí? El Espíritu Santo. Esos son los actos divinos, no es otra cosa. Cada acto divino es un Jesús que se genera. No, de ahí viene a veces el dolor de que el hombre se resiste. Sí, pero fíjate una cosa. Mira esto. Si voy a ponerte un ejemplo de los más comunes. Tú tienes preparado un viaje porque se casa tu hijo o tu hija y estás anhelando esa fecha para ir a encontrarte con él. 2, 3 días antes te accidentas y no puedes viajar y te tienes que privar de la boda de tu hijo. Si tú dices el fiat con amor, con fe, como María, sabiendo que eso que te sucedió es un bien que Dios te está dando, que contraría lo que tú tenías pensado, pero si tú lo tomas con fe, con amor, como un bien, ¿qué pasa? Tú no sufres, en ti hay paz, no te desesperas, no te angustias, no refunfuñas, nada, no protestas, pero ¿por qué Dios? Pero, ¿no? Sencillamente dice, sucedió, Dios lo permitió, es para bien, tú lo quisiste así, Señor, para mí en este momento, y lo ves con paz. Si tú te resistes a esa anunciación que Dios te hace en ese momento, ¿qué te pasa? Te angustias, te desesperas, te deprimes, pasas todo el día llorando el día de la boda de tu hijo porque no pudiste estar, fuera de eso amargas a los que están alrededor porque pobrecita, qué pesar y qué le hacemos, ¿ya? ¿Ves la diferencia? Dios te quiere feliz, si tú das el fiat, gozas de la felicidad que Él te va a dar, pero si no pronuncias tu fiat, buscas un dolor que Él no quiere, lo permite, porque tendrás que vivirlo, pero de todo claro. Pues esto es vivir en la voluntad de Dios, es estar amándolo en cada instante, es estar recibiendo cada circunstancia como una especialidad de amor de Él para mí. Así no se me presente un ángel, pero es una anunciación, la anunciación de un bien, de una vida divina que Él quiere generar en mí a través de esas circunstancias, porque quiere formar plenamente a su Hijo en mí. Entonces, cada circunstancia, esto es la providencia, cada circunstancia de mi vida ya está en Dios y Dios la está permitiendo para llevarme al estado de gloria para el cual me creó, y el estado de gloria para el cual nos creó, que llegáramos a ser uno con Él, como Él y el Padre son uno. Para eso fuimos creados, para ser santos como el Padre es santo, para ser otros Jesús, para ser Dios. Esa entrega por sí misma, de sí misma, por entero, otro elemento importante. Acepta de todo corazón, es aceptarlo con el corazón, no con resignación, no como un peso, no porque ya no hay más que hacer, sino es con el corazón, esa voluntad divina. Ahí no va, ningún pecado nos va a impedir, ni la soberbia, ni el egoísmo, porque ¿qué es lo que nos hace no aceptar la voluntad de Dios? La soberbia, el egoísmo. La soberbia porque no reconozco que Dios sabe más que yo y que si lo permitió es para bien, así yo lo vea como malo, yo soy el equivocado, no él. Egoísmo porque pienso más en mí que en Dios. Yo nací para servir a Dios, no para servirme a mí mismo. Conocer, amar. ¿Cuál es el servicio a Dios? Dejar que Él haga conmigo lo que Él quiere. Dejarme hacer por Dios. Entonces el pecado es el que nos impide eso. Eso nos lleva a una entrega de nosotros mismos por entero. ¿Qué es por entero? Entrego mis criterios, entrego mis gustos, entrego mis planes, entrego mi tiempo, entrego mis modos. Algún santo sería Monseñor María Martínez, no recuerdo cuál de los, Conchita. Esos que vivieron esta voluntad de Dios también, o no sé si la misma Luisa, ya no recuerdo, pero en todo caso dan este consejo. Siempre prefiere entre tu voluntad y la del otro, desde que la del otro no sea pecado, prefiere la voluntad del otro que la tuya. Así camina segura de que no te estás buscando a ti mismo. Aún en las cosas, esa es obediencia a la fe, porque tú lo haces por fe, porque es decir, es ver a Dios en tu hermano más que en ti. Entonces es creer más que Él está más conforme con la voluntad de Dios que tú, aún en cosas insignificantes, como los gustos, ¿no? Es que a mí me gusta así, la otra no, es que a mí me gusta así. ¿Quién gana en Dios? El que cede a sus gustos, el que prefiere el gusto del otro. En cosas tan sencillas, ese es entregar por entero la persona, todo. ¿A qué se entrega? A la obra del Hijo. ¿Y cuál es la obra del Hijo? El reino. Si por cada muerte nuestra surge una vida de Jesús, morir es ganancia, dice San Pablo. San Pablo dice, para mí el morir es
ganancia, porque lo que ganamos es vida divina, y no solo para nosotros, para muchos, porque son actos divinos cuando se hacen en la voluntad de Dios. Por eso María, por su obediencia, fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano, por su obediencia. Por eso no pocos padres en su predicación coincidieron con afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Ahora, cuando hablamos de esta obediencia, se habla de una obediencia a la verdad, y la verdad es Jesús. Hago esta aclaración porque muchas veces obedecemos no a la verdad, sino a la persona, para que no se enoje, para quedar bien, para que piense bien de mí, o para ganármela en favor de, o para conseguir un aumento de sueldo, o para que después me dé un permiso. Entonces nos sometemos fácilmente, pero no por la verdad, no por el reino. No es una obediencia a la verdad, no. Es sencillamente una búsqueda de un interés personal, que lo disfrazo con la palabra obediencia. Realmente ahí no hay obediencia, hay interés personal. Por eso hay que clarificar, porque ya le digo, muchas veces nos hemos alejado tanto de la verdad que en la práctica las virtudes ya no existen. Sencillamente está el ropaje de virtud, pero de fondo lo que hay es un egoísmo o un interés personal, una búsqueda de mi propia satisfacción, de mi comodidad o de mi sentirme mejor. Entonces eso es, hay que mirarlo muy bien para nosotros empezar a caminar en la verdad, porque este reino de Dios es el reino de la verdad. Por eso dice Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros, porque no es un reino de apariencia, no es un reino de comportamientos externos, es un reino que está en el corazón, de rectitud de intención. ¿Y quién es el único que ve la intención? Dios. Yo puedo aparecer lo más santo, lo más dócil, lo más, pero si en mi corazón nada de eso se hace por la verdad, sino por mí, no hay reino de Dios. Así aparezca con los comportamientos más santos y más heroicos y más virtuosos que se puedan dar. Por eso es tan bello cuando se va caminando en la verdad, porque va desapareciendo toda falsedad, toda apariencia, ¿sí? Toda doblez, toda hipocresía. Se va adquiriendo la transparencia de Dios, que es la transparencia de la verdad. Continuamos entonces con el 495. Bueno, todo lo anterior ya a ustedes les recomiendo muchísimo meditar todo esto, porque María es madre de los vivientes, porque es de los vivientes, de los que viven la verdadera vida, porque ella es la que da esta vida, que es su Hijo. La maternidad divina de María. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor. ¿Quién es la primera que la reconoce como la madre de mi Señor? Santa Isabel, desde antes del nacimiento de su Hijo. Está en Lucas 1:43. ¿De dónde acá que la madre de mi Señor venga a mí? Dice Santa Isabel. Fue el Espíritu Santo, porque ¿quién más podía decirse? En efecto, por eso es inconcebible que empiecen a negarla como madre de Jesús. Aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso la Iglesia confiesa que María es madre de Dios. Esto se aclara porque ustedes saben que los protestantes no la reconocen como madre de Dios. Ellos dicen que fue mamá de Jesús, pero no como madre de Dios. Es que decir que María es madre de Dios es meterla en la Santísima Trinidad, porque es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se hace esposa del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien la fecunda, hija del Padre. Con el numeral 2677 del Catecismo amplía un poquito de esto. Nos da a Jesús su Hijo. María es madre de Dios y madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como ella oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Esta es la oración de María por nosotros, la única oración que ella eleva al Padre por nosotros, que ella hizo por sí misma. ¿Cómo dice entonces María? Cúmplase en este Hijo lo que tú quieras. Cada que nos ponemos en manos de María, en cualquier circunstancia, que le dice ella al Hijo? Hijo, cumple en ella tu palabra.
y es verdad de la iglesia. Ora por nosotros como ella oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Nunca nos imaginemos a María diciéndole a Jesús, ay sí Jesús, sí dale ese trabajo, ay sí Jesús, mira que dale esa platica que ella la necesita. Ay, si ella sabe que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, o no sabe María eso. María sabe que Dios es providente y está pendiente de nuestras necesidades. María sabe que Dios todo lo dispone para bien. ¿Qué oración podrá hacerle María a Dios por nosotros? Hágase en él lo que tú quieres. Esa es su oración, no hay más. Por eso ya vamos cada vez más viendo con más claridad cuál ha de ser la oración del verdadero Hijo de María. ¿Cuál? La misma. Hágase tu voluntad. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Es cuando nos dirigimos a ella, al reconocernos pecadores, nos reconocemos débiles. Es como queriéndole decir, yo no sé decirlo, dilo tú por mí. Entonces cuando uno se mete en el fiat de María, digo, madrecita, con la fuerza de tu fiat, yo digo en este momento que se haga la voluntad de Dios. Cuando nos sentimos débiles, entonces ella como mamá pronuncia por nosotros el fiat que nosotros nos cuesta pronunciar con amor, así con confianza. Ella conoce nuestras debilidades, es nuestro refugio de pecadores. Por eso es Madre de la Misericordia. Nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas, y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte. Está explicando el Ave María. Que esté presente en esa hora como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. El verdadero sentido del Ave María. Por eso nuestra vida tiene que ser un Ave María prolongado, un rosario prolongado, porque es estar meditando y viviendo los misterios de Jesús en cada instante de nuestra vida. Es estar con María pronunciando el fiat, es estar contemplándola a ella llena de gracia, es estar sintiéndonos hijos de ella, pecadores pero hijos, confiando en su permanente hágase en ellos lo que tú quieras, porque con ese hágase en ellos lo que tú quieras, ella sigue generando a su hijo, sigue trabajando y formando a su hijo en cada uno de nosotros. Por eso es madre de todos nuestros actos, buenos por supuesto, no de los pecados, porque en cada acto ella está pronunciando el fiat, está trabajando para que su hijo se genere en ese acto. Ese es el trabajo permanente de María. Todo lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. En el volumen 4, capítulo 104, del 26 de enero de 1902, es bello este capítulo. La Madre Celestial es toda absorbida por la Santísima Trinidad y ella absorbe en sí las tres divinas personas. Es el bello misterio de María en la Trinidad. Y ella participa del amor de Dios por los hombres, haciendo el oficio de intercesora. Esta mañana veía delante de mí una luz interminable y comprendía que en esa luz tenía su morada la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo veía delante de la luz a la Reina Madre, que quedaba toda absorbida por la Santísima Trinidad, y ella absorbía en sí a todas las tres divinas personas, de tal modo que quedaba enriquecida con las tres prerrogativas de la Trinidad Sacrosanta. ¿Cuáles son? La prerrogativa del Padre, que es el poder; la prerrogativa del Hijo, la sabiduría; y la prerrogativa del Espíritu Santo, el amor, o sea, la caridad. Sí, poder, sabiduría y amor. Y así como Dios ama el género humano como parte de sí y como partícula salida de sí, si nunca olvidáramos eso, que somos partículas divinas, salidas de la luz divina, y desea ardientemente que esta parte de sí retorne a él mismo. Así la Madre Reina, participando en esto, ama al género humano con amor apasionado. Ahora bien, mientras comprendía esto, vi al confesor y rogué a la Virgen Santísima que se interpusiese a favor de él ante la Santísima Trinidad. Y ella hizo una profunda inclinación, la humildad de María, ¿no?, llevando mi plegaria al trono de Dios, y vi que del trono de Dios salía un flujo de luz que cubría enteramente al confesor y volví en mí. Los que tuvieron oportunidad de escuchar ese
este testimonio de Gloria, cómo Dios le mostró a ella tan lindo, ¿no? Cómo de Dios, de ese sol, se desprende esa chispa de luz cuando una madre queda embarazada y el vientre de la madre, Dios se lo muestra, todo se ilumina, se hace otro sol, porque en ese vientre reside una partícula divina. Somos partículas salidas de Dios. Miren como dice aquí, somos parte de Él. Somos recipientes llenos de partículas divinas. Son verdades, no son frases poéticas ni copiadas de un libro de literatura. Son verdades divinas que debiéramos irlas sembrando tan profundamente en nosotros, porque en esa forma es que nosotros vamos aborreciendo todo lo que no nos pertenece, que nos enloda, que nos ensucia, que nos quita el brillo de lo divino, y vamos anhelando lo que nos va llevando a esa fuente de donde salimos, que es Dios mismo. La virginidad de María en el 496 es uno de los privilegios de María muy discutido desde las primeras formulaciones de la fe que se dieron en los 4 primeros siglos del cristianismo. La Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Es verdad que María, la virginidad de María, se dio más por su fe que por no haber tenido conocimiento de varón. Eso es verdad, pero eso no indica que físicamente María también fue virgen. Eso tenemos claro. Sin elemento humano, ella concibió a Jesús sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido a una humanidad como la nuestra. Por eso el parto de María no fue un parto normal, fue un parto prodigioso, sin dolor, porque ella no estuvo sometida a las consecuencias del pecado original. Todas esas películas donde la presentan como una mujer cualquiera dando a luz no están conforme a la verdad. María, su parto fue un parto de luz, envuelto en la luz divina. Por eso dice el catecismo, Luisa también lo describe así, que fue como un rayo de luz que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. El cuerpo quedó intacto, como el cuerpo de una virgen. Son verdades. Ella vivió el proceso de un parto. Es que poniéndonos en María, nos damos cuenta que a nadie ha sometido Dios a las pruebas como Dios sometió a María. Que en María no fueron pruebas, fueron victorias sobre victorias, victorias de fe, victorias de confianza, victorias de generosidad, porque fue sometida a la desconfianza de San José. Luego fue sometida a la más grande pobreza, al desprecio y la desconsideración de todos los habitantes de Belén. ¿Quién tuvo consideración de ella? A la persecución de Herodes, al llegar a Egipto como una desplazada, sin nada, con todas las consecuencias que eso trae. Por eso, ¿qué situación del hombre no vivió María? San Ignacio de Antioquía dice: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Todos los evangelios presentan la concepción virginal de María como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Solo se entiende desde la fe. Por eso el ángel le dice a San José: lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha a Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso es que cada palabra de la Sagrada Escritura tiene una razón de ser. Isaías hubiera podido decir: por eso verán a la mujer que concebirá. No, digo la Virgen. Está mostrando claramente el privilegio de María. El silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María desconcierta mucho, ¿no? Muchos dicen que eso se debe a leyendas o construcciones teológicas sin pretensiones históricas. Dice el catecismo, a lo cual hay que responder: la fe
en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas e incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. Y cuando aquí hablamos de paganos, hablamos de católicos de nombre, pero viven como paganos, se comportan como paganos. El pagano es el que no tiene fe. El católico que empieza a dudar de la virginidad de María es católico, no es un pagano, es un pagano. Y de estos tenemos cantidades. Viven como si Dios no existiera. La virginidad de María no ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, o sea, esa conexión, esa unión, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo, esto me pareció interesantísimo, fíjense, ¿cuál es el príncipe de este mundo? El diablo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, no lo conoció, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Dios no le permitió conocerlo, se los veló, siendo espíritu, el diablo, siendo espíritu, no les permitió conocer. Esto lo dice la Iglesia, padres de la Iglesia, que no lo sé traducir ahorita, y 1 Corintios 2:8 nos dice: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, la lectura de ayer, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Crucificado, más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Al príncipe de este mundo no se lo permitió conocer, porque es un misterio bellísimo, ¿no? Satanás, espíritu de la aventura, príncipe de este mundo, Lucifer, todos son nombres de él mismo. En el volumen 17 del 8 de diciembre de 1924 dice, vamos a hablar de cómo María, la grandeza de María fue que se mantuvo siempre inmaculada, siempre virgen, ¿no? En razón de la fe, de esa concepción inmaculada de Dios. La concepción inmaculada de Dios, o sea, que Dios es todo amor y que no puede hacer más que amarnos y que en cada instante nos está amando y que cada hilo de nuestra vida está tejido por su amor y cada circunstancia es una corteza que envuelve el bien, el único bien que es Él mismo. Esta verdad María la vivió en plenitud y nunca dudó de ella, cualquiera fuera la circunstancia que le tocara vivir, ni la pérdida de su hijo, ni la crucifixión, ni cuando lo volvieron un retazo, en ningún momento. Esa es la pureza de María, ahí radica su pureza, en que nunca dudó de la verdad de Dios, siempre tuvo una concepción inmaculada de Dios. Hija mía, nadie puede ser acepto a mí sin la prueba. Esto se lo dice porque Luisa, a quien el Espíritu Santo le ponía todas las preguntas que nosotros después nos íbamos a hacer para que Dios dejarnos en ella las respuestas, Luisa se hace esta pregunta: grande es el prodigio de la Inmaculada Concepción, pero mi mamá celestial no tuvo ninguna prueba en su concepción, todo le fue propicio. Eso lo dice mucha gente: ay, qué mérito tiene María si todos se lo dieron, tanto de parte de Dios como de parte de su naturaleza, creada por Dios, tan feliz, tan santa, tan privilegiada. Entonces, ¿cuál fue su heroísmo? ¿Cuál fue su prueba? Porque muchos, cuando se le pone ejemplo de María, dice ella porque si hubiera estado en mis circunstancias. No, todas tus circunstancias las vivió María. Si de la prueba no fueron excluidos los ángeles ni Adán en el paraíso, ¿acaso solo la reina de todos habría de ser excluida y no merecer así la aureola más bella que la prueba hubiera puesto en su augusta cabeza de reina y de madre del Hijo de Dios? Y mientras esto pensaba, mi amado Jesús me dijo: hija mía,
nadie puede ser acepto a mí sin la prueba. Todos vamos a ser probados. Si no hubiera habido prueba, hubiera tenido una madre esclava, no libre. Y la esclavitud no entra en nuestras relaciones. ¿Por qué esclava? Porque es como si Dios lo hubiera sometido a eso, ¿sí? Es eso y no otra cosa. Y Dios no, Dios le dijo, te doy esto, pero tú eres libre. No le quitó el libre albedrío. Dice, la esclavitud no entra en nuestras relaciones, ni en nuestras obras, ni puede tomar parte en nuestro libre amor. Mi mamá tuvo su prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, y el primer acto de razón lo tuvo cuando fue concebida, porque ya se le dio la sabiduría, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse, y ella, sin perder ni un instante, conociendo toda la incentidad del sacrificio que hacía, como tenía toda esa sabiduría, conocía la intensidad del sacrificio que estaba haciendo, porque era un sacrificio para toda la vida. Nos donó su voluntad sin quererla nunca conocer, y nosotros le hicimos don de la nuestra, y en este intercambio de donación de voluntades por ambas partes afluyeron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la concepción inmaculada de la más privilegiada de todas las criaturas. Es siempre la voluntad la que pruebo. Esa es la que Dios nos prueba, la voluntad. Todos los sacrificios, aún la muerte, no dirigidos a mí por la voluntad humana, me dan náuseas y no atraen ni siquiera una de mis miradas. Pero ¿quieres saber tú cuál fue el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa, y el más grande heroísmo que nunca nadie podrá igualar al de tan bella criatura? Su vida la empezó con nuestra voluntad y así la siguió y la cumplió, o sea, así la terminó, porque ahí está. Nosotros podemos empezar este reino de Dios, pero ahí no está el mérito. El mérito está en seguirlo, en perseverar, creciendo en este reino y dejar que ese reino llegue a su pleno cumplimiento en nosotros. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dejarle a Dios hacer con mi vida lo que quiera. Si me quiere mártir, alfilerazos, seré mártir alfilerazos. Si me quiere mártir de un disparo, moriré mártir de un disparo. Si me quiere mártir de la vida oculta, pues seré mártir de la vida oculta, desconocida por completo de todo el mundo, ignorada, en soledad, como me quiera. O si no me quiere dejar ni un instante para mí, sino todo en función de Él, lo que Él quiera. Es que ya no es lo que yo quiera, ni que yo quiero predicar, ni que yo quiero pasar todo el día leyendo, y si Dios no quiere que yo pase todo el día leyendo, sino que me señala otras cosas, es lo que Él quiera. Así que se puede decir que cumplió desde que empezó y empezó desde que cumplió. Y nuestro más grande prodigio fue que en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestro querer desembocaba en ella, y ella nos ofrecía el heroísmo de un latido divino y eterno obrante en ella. El heroísmo, es que fíjense los calificativos que Dios emplea. Heroísmo de un latido divino. ¿Por qué Jesús habla del heroísmo de un latido divino? Porque parece mentira, pero el estar yo atenta a que ni un latido sea mío, sino de Dios, ese acostumbrar a mi pensamiento ya, a no pensar en mí, sino en Él, a mi memoria, para no recordar nada, sino solo lo de Él, que requiere un ejercicio de atención constante, un martirio continuo, para ir muriendo a lo mío, para darle vida a Él en mí. Eso es, por eso lo llama heroísmo, porque a veces a nosotros nos parecen heroísmos cosas grandes que se ven, como yo trasnochar toda una semana en pie de un enfermo, que heroísmo, pero de pronto más heroísmo es este reino interior, que yo voy dejando establecer a Dios en cada pensamiento, en cada latido, en cada mirada, para vivir como María, absorta en Él, absortos en Dios. Bueno, eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros, que el reino de Dios en nosotros se vuelva natural. Cuando ya nos posea totalmente esa voluntad de Dios, que es cuando ya el don se nos da en plenitud, a fuerza de pedirlo, estar haciendo la consumación del pensamiento humano en el pensamiento divino, de la mirada humana en la mirada divina, de la palabra humana en la palabra divina. Esto la elevaba tanto
que lo que nosotros somos por naturaleza, ella lo era por gracia. Todas las demás prerrogativas, todos sus privilegios y su misma inmaculada concepción habrían sido una nada en comparación de este gran prodigio. Es más, fue esto lo que la confirmó y lo que la hizo estable y fuerte durante toda su vida, que mi voluntad que continuamente desembocaba en ella, le participaba la naturaleza divina y su continuo recibirla, eso fue lo que la hizo fuerte en el amor, fuerte en el dolor, diferente entre todos. Y eso es lo que nos hará a nosotros fuerte en el amor, fuerte en el dolor y diferente a los demás. La voluntad de Dios reinante en nosotros. Se lo había anunciado el profeta Simeón, pero ella vivió la prueba de la fe, porque aquí en la tierra, lo dice Jesús en uno de los capítulos, todas las cosas están veladas, solo en el cielo las cosas las vemos sin velos. Él mismo veló su divinidad detrás de esa humanidad, con la humanidad veló su divinidad aquí en la tierra. Si leemos su palabra, las parábolas son velos, detrás de los cuales se esconden grandes verdades. Cuando Dios les ayudó a quitar el velo, cuando los apóstoles se acercaron a preguntarle, explícanos qué significa esa palabra. Sin embargo, no se las desveló totalmente, porque todavía nosotros estamos quitándole velos a esas palabras de Dios. Los sacramentos, ¿qué son? Sino velos a través de los cuales Jesús se esconde y nos comunica su vida. Entonces María también vivió de fe, ¿sí?, en la tierra, porque a María también vivió la noche de la fe. Por eso dice el Evangelio, y no comprendieron lo que les quiso decir, y María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por eso es feliz tú, porque has creído que todas las cosas que se te anunciaron se cumplirán. Es eso. Sin embargo, fíjate, a ella sí se le mostró todos los dolores que iba a sufrir. Ella los vislumbraba, pero una cosa es que los vislumbres y otra cosa es cuando ya los estás viviendo en carne propia. Bueno, entonces vamos a ver esta parte que dice, ¿leímos el volumen 17? No, sí. Habla de la maternidad virginal. Ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. El nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. 500, ¿no? Cuando se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, que la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. Santiago y José son hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida en el Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Más clarito para dónde, que si María es madre de Jesús, es madre de los hermanos de Jesús. Pero ¿cuáles hermanos? Los que dice Romanos 8:29. Esos hechos hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. Es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. No olvidemos las palabras de San Luis María Griñón de Montfort. Cuando el Espíritu Santo encuentra a su esposa en un alma, allí vuela a trabajar y a transformarla en Jesús. Muchas veces el Espíritu Santo no puede obrar en un alma porque no encuentra allí a su esposa o no la encuentra suficientemente establecida a María. Por eso, del conocimiento y del reinado de María depende el conocimiento y el reinado de Jesús. Eso está claro. Dejemos allí hasta el numeral 501 y en la próxima continuamos. Les recomiendo leer ustedes ya en su casa los numerales rojitos que están al margen de los numerales estudiados porque son de mucho interés. No quiero terminar y recomendarle muy especialmente el 2001. Lo comentaremos al inicio de la próxima catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.